Vamos a escuchar la palabra hoy. No le pierdo detalle a este asunto porque realmente de aquí dependen muchas cosas. Y es que gracias, hermanos, por llevarnos a la presencia de Dios. Si realmente queremos madurar y crecer espiritualmente, es una decisión de cada uno de nosotros, sin importar el tiempo que tengamos caminando con Dios. Podemos conformarnos y seguir como siempre, pero podemos tomar la determinación de que haya un cambio radical en nuestra vida, serio, y empezar a llevar una vida cristiana que realmente refleje la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Quién no anhela? ¿Quién no desea ser persona espiritual? La persona que debemos ser, como Dios la ha diseñado. Y hoy tenemos que entrar ahí. Vamos a analizar a partir de hoy los tres tipos de personas que hay y el Espíritu Santo, que es finalmente quien las describe a través de su palabra. Hay una parte en la Escritura donde aparecen estas tres personas de una manera clara, inobjetable, calificándolas de esa manera, y es el apóstol Pablo hablando de los Corintios. Dice: pero el hombre natural, ahí está el primero, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está el segundo tipo de persona, la persona espiritual. Y luego sigue diciendo: porque aún son carnales. Aquí está la tercera: pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Primera de Corintios 2:14 y 3:3. En esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo señala los tres tipos de personas en relación a la vida en el Espíritu: las personas naturales, las personas espirituales y las personas carnales. Vamos a comenzar esta noche por analizar la descripción precisa de la persona natural, que es la primera que el apóstol Pablo señala en esta parte de la Escritura. ¿Cómo es la persona natural? Y quiero que vayamos ahí nosotros viendo en dónde vamos a encajar. Hoy no vamos a tener tiempo de ver las tres personas, pero vamos a ver la primera, y si Dios nos presta la vida, de hoy en 8 estaremos viendo la segunda. Pero en esta parte de la Escritura el apóstol Pablo habla así de la persona natural. Es una persona que vive, escúcheme bien, en la carne, y por lo tanto no puede entender las cosas espirituales. Así que le rebota, así que le son extrañas, ajenas, le suenan huecas, no retiene eso porque no lo puede entender, le parecen difíciles de entender. Voy a repetirle esto para que vea cómo le parecen incluso una locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si es una persona natural, no puede entenderlo. Para entenderlo necesitaría ser una persona espiritual, porque necesita discernirse espiritualmente. Así es una persona natural. La persona natural está muerta, separada de Dios, vive completamente independiente de Dios. Quiero que ubique aquí a una persona sin ningún conocimiento de Dios, sin ningún temor de Dios, no tiene relación con Dios. Es una persona que vive separada de Dios. Dios no está contemplado en su programa de vida. Por lo tanto, peca de una manera natural, o le es natural pecar, como usted lo considere. Bueno,
esta persona natural tiene un alma, pues puede pensar, sentir y decidir. Eso lo tiene, pero su mente y subsecuentemente sus emociones y su voluntad y sus sentimientos son dirigidos por la carne, que actúa completamente independiente de Dios, del Dios que la creó. No tiene entonces injerencia Dios en sus emociones, en sus sentimientos y en su voluntad. Dios no aparece, no obstante que lo creó. Así es una persona natural. Puede pensar que es libre de decidir cómo comportarse, pero no es cierto. Vive en la carne, invariablemente camina según la carne y sus decisiones reflejan las obras de la carne. Ella no sabe, esa persona, que hay un dominio maligno sobre ella, porque si está separado de Dios, está unido al enemigo. El ser humano no es para ser autónomo. O está bajo el control y el dominio de Dios, o está bajo el control y el dominio del enemigo. ¿Es influenciado por el Espíritu de Dios o es influenciado por el maligno? No hay nadie neutral. No, el hombre no. Necesita siempre estar ligado a alguien. Y si la persona natural está separada de Dios, está ligado al enemigo. Por eso le es natural pecar. ¿Cuáles son las obras de la carne? Déjeme ir desde un poquito atrás para ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí le va lo que es natural, las obras que son naturales de una persona natural, sin Dios: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Porque ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una persona natural, separada de Dios, no puede aspirar a tener una herencia eterna en el cielo con Dios. No tiene parte con Dios, para que me entiendan. Bueno, por supuesto que la persona natural también tiene un cuerpo. Ya vimos que espiritualmente está muerta. Espiritualmente está separada de Dios. Emocionalmente vive bajo el control, o en el alma vive con un alma bajo el control del enemigo. Pero también tiene un cuerpo. Sin embargo, como vive independiente de Dios y de sus propósitos, no responde a la vida en armonía con el plan de Dios para esa persona. Y no usa su cuerpo para aquello que Dios lo dio. Lo usa con otros fines. Al enfrentar las presiones de la vida, que déjeme decirle por otro lado, son normales. Sea la persona natural, espiritual o carnal, tiene una vida porque tiene un cuerpo. Y las presiones de la vida son para todo tipo de personas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con una persona, con su cuerpo, con las personas naturales? Bueno, lo primero es que como no tiene una base espiritual,
para hacerle frente a las decisiones, no toma decisiones positivas. La persona natural puede caer víctima de uno o varios malestares físicos. Escúcheme esto, por favor. Yo he dicho muchas veces que una persona que vive en depresión, algo debe andar mal en su vida, así sea cristiano, porque entonces eso habla del dominio que el enemigo tiene sobre esa persona. Y aquí sí no quiero que culpemos al enemigo. La mayor parte de las veces nosotros nos metemos en su terreno. Esto es, una persona que no considera a Dios queda totalmente expuesta al enemigo. El enemigo la puede destruir en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. No tiene ninguna protección. Por eso, escuche esto, ¿qué experimenta una persona natural? Tensiones, más allá de lo normal, jaquecas, nerviosismo, enfermedades de la piel, alergias, asma, algunos tipos de artritis, enfermedad del colon, palpitaciones cardíacas, males respiratorios, entre otros, que todos tienen que ver con enfermedades psicosomáticas, porque su mente está bajo el control del enemigo. Yo en otras ocasiones le he dicho, y esto es de todos conocido, que los doctores coinciden en que la mayoría de los problemas físicos son psicosomáticos. Tener paz y una tranquilidad segura que emana de la presencia de Dios en nuestras vidas impacta de manera positiva la salud física que nosotros tenemos. Un hombre y una mujer que tienen paz con Dios, su cuerpo, sus sistemas biológicos están en armonía y funcionan bien. Pero si nuestra mente está turbada y no experimentamos la paz de Dios, entonces esos sistemas se descontrolan y por eso este tipo de resultados. Escuche esto, por favor. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, fíjese bien, por favor, vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Esta es la forma de obrar de Dios. A veces queremos, no, todavía estoy tocando ahorita esto, muchas veces se dice, una persona dice que oremos por ella para que Dios la sane. Y esa persona vive totalmente sin Dios, separada de Dios. ¿Cómo va a obrar Dios en su cuerpo si está separada de Él? Por eso lo primero que tiene que hacerse con una persona que no conoce a Dios, hablo de una persona natural, que nos manda a pedir que oremos o que nos pide que oremos, tenemos que compartirle la palabra y llevarla a las plantas de Cristo. Nosotros podemos orar, pero son ajenos a Dios. ¿Cómo van a estar ofendiendo a Dios, lastimando a Dios y esperando recibir los beneficios de Dios? ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de las personas naturales. Luego vamos a entrar a las carnales otro día, porque ahí casi encajamos la mayor parte de nosotros, que somos cristianos. Pocos son los hombres y mujeres que realmente viven una vida espiritual andando en el Espíritu, porque esto se ha malinterpretado, no se entiende. Esto no es nada misterioso ni místico.
No, la gente piensa que andar en el Espíritu es tener sueños, visiones y flotar y ver cosas. No, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir en obediencia total y en una influencia absoluta de Dios en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí hay una promesa tremenda. Si nosotros andamos en el Espíritu, ese Espíritu vivifica nuestro cuerpo. Pero a veces lo tenemos y no nos damos cuenta de ello, porque estamos buscando otro tipo de medios que no son. Por ejemplo, la gente natural que vive sin Dios, ¿a dónde recurre cuando tiene una enfermedad? ¿A los brujos? ¿A los psíquicos? O sea, está siguiendo su misma corriente de pecado y de maldad y ocultismo. Entonces, imagínese usted ¿qué va a recibir? Porque vive una vida sin Dios. El peor fracaso llega al hombre y a la mujer por vivir separado de Dios. ¿Le saco la foto? ¿Vieron la cara que ponen? Es que esta es la palabra. Estas son gentes que viven sin Dios, y a veces usted llega, una persona que está viviendo en inmoralidad, en pecado, en una serie de cosas, todo lo que acabamos de decir, y no puede dar por mí, sí, ¿cómo no? Dios, libérala, sal. Ni idea tienen lo que están haciendo. No hay discernimiento. No pongan las manos con ligereza, ni se hagan partícipes de pecados ajenos. Usted no puede negar una oración, pero sea sabio. Si usted no conoce a la persona, ore desde lejos, no le ponga las manos. Levante sus manos nada más así. Y cúbrase con la sangre de Cristo, porque no sabe ni dónde se está metiendo. Pero no, te echo fuera en el nombre de Jesús, se lo abrazaron. Ni parte tiene con Dios. Mejor llévelo al arrepentimiento. Después de que le entregue su vida a Cristo, póngale las manos cubriéndose con la sangre de Cristo, porque ya confesó de alguna manera. Ya no es ajena a Dios. Pero una persona ajena a Dios no puede recibir los beneficios de Dios. Las personas naturales, sus acciones, reacciones, costumbres, pensamientos, memoria y respuestas de esa persona son gobernadas totalmente por la carne, dándole lugar al pecado. Puesto que la carne pecaminosa no queda restringida o limitada, la persona natural luchará, escuche, con sentimientos de inferioridad, inseguridad, insuficiencia, culpabilidad, preocupaciones y dudas. Claro, es normal. Una vida sin Dios, estas son las repercusiones que trae. Hay una lucha permanente. Las gentes se sienten menos y se sienten bien, porque sin Dios, me refiero, se sienten normal, porque sin Dios la gente no es nada. Quien realmente le pone un valor a nosotros y nos hace ubicarnos en lo que somos, en Dios, es Él. Pero mientras pueden lograr cosas muy importantes. Se me está yendo este hijo, por favor, otra vez, se me está yendo. Es común la baja autoestima, el complejo de inferioridad, el temor agobiante y la insuficiencia, una culpabilidad que agobia y que mata, preocupaciones que la
gente no puede dormir, tiene insomnio, pasa días y noches completas sin dormir. Es normal. Y dudas, pregúntele a una persona empezando por la primera, ¿existe Dios? Pues, ¿quién sabe? Yo creo que no. Para mí no. Ya, empezando por esa duda, no hay una brizna de fe. Porque eso lo dice la misma Escritura: el que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, para una mejor comprensión de una persona natural, déjenme presentársela de una manera más ordenada. El cuerpo, en esta parte de su ser se encuentra la carne, que, como decimos, no me refiero a la carne así, a la inclinación a vivir separado de Dios. Ejemplo, ¿cuál es el instrumento de la gula? El cuerpo físico. ¿Cuál es el instrumento de la pereza? El cuerpo físico. Entonces, a una persona natural, lógicamente que está en ella la inclinación a vivir separada de Dios totalmente, porque esa vida se ha aprendido en la vida sin Cristo, y con ello le da la oportunidad al pecado, y por eso el pecado es normal. Otra vez le digo, no hay defensa. La tentación viene y la gente cae porque es normal. ¿Cuántas veces ha oído? Pues todo el mundo lo hace, ¿no? Todos los hombres tienen otra mujer sin Dios. Ay, cómo sufro con esto. Escuche esto, por favor, que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hagan lo que hagan, no pueden agradar a Dios. Una persona que vive en la carne no tiene ninguna relación con Dios, hombre. Está ajena a Dios totalmente. Y está ligada al pecado, y el pecado le deleita, y el pecado le agrada, y busca vivir así porque esa es su vida, es normal. Sí. Deje mirar al alma. Ahí se encuentra la mente. Y esa mente está llena de pensamientos obsesivos, fantasiosos, entre muchos otros. Ahí están también las emociones en el alma. Y esas emociones están saturadas de amargura, de ansiedad y de depresión. Por eso es normal que una gente, que le dijera yo, sin Dios se quite la vida, se suicide, porque llega al límite de la depresión y el enemigo la mata. Ahí se encuentra la voluntad también. ¿Y qué es su voluntad? Vivir según la carne, porque no toma en cuenta a Dios. O sea, sus decisiones todas son en contra de Dios, únicamente para satisfacer la carne, la tendencia natural de vivir apartado de Dios, porque de hecho vive apartado de Dios. Si nosotros nos vamos al espíritu, bueno, su espíritu está muerto a Dios, ajeno totalmente.
Así que el hombre natural no puede cumplir el propósito por el cual el hombre fue creado. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Todos nosotros un día fuimos hombres y mujeres naturales, sin Dios. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Habla de muertos espirituales, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o en los hombres naturales, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo, cuando éramos hombres naturales, cuando vivíamos sin Dios. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos de los que estamos aquí un día vivimos ajenos a Dios y fuimos hombres naturales? Yo levanto las dos. Quiero. Entre tanto, no tuvimos un encuentro con Cristo y no lo consideramos en nuestra vida y hicimos una entrega a Él. Éramos hombres naturales, desobedientes por naturaleza, siguiendo las corrientes del mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los hombres naturales. O sea, nos acoplábamos re bien, nos entendíamos re bien, porque eso éramos exactamente hombres naturales. Yo termino diciéndole esta parte de la persona que estamos viendo natural. Sin la vida de Dios, el pecado es inevitable. Le repito esto. Sin la vida de Dios, el pecado es inevitable. Espero que esto haya quedado claro. Nos ocuparemos la semana que entra, si Dios nos presta la vida, de lo que es la contraparte, el hombre espiritual. ¿Cómo será? ¿Qué vive? ¿Cómo está su cuerpo, su alma, su espíritu? Eso lo vamos a ver la semana. Yo le animo a que no pierda esta secuencia, por lo menos en los próximos 2 martes. Nos va a servir mucho para ubicarnos perfectamente en lo que realmente somos o fuimos, o quizás sigamos siendo. Yo le garantizo que después de esos 3, uno va a ubicarse perfectamente y va a decir: yo soy un hombre natural, yo soy un hombre espiritual, yo soy un hombre carnal. Podemos definirnos y no hace falta que alguien lo diga, la palabra nos lo va a decir a todos. Al menos hoy ya nos dijo cómo es un hombre natural. Póngase de pie.